Ya estamos, perfecto. Muy bien, bienvenido a la clase del curso de Power BI nivel intermedio. Sí, el día de hoy vamos a ver dos puntos muy importantes, que es el tema de buenas prácticas con DAX, que es el lenguaje que se usa en Power BI, y vamos a ver o vamos a conocer las funciones de fecha y de tiempo mediante el lenguaje. Listo, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a cargar datos desde Access, vamos a ver buenas prácticas con DAX y vamos a ver, para finalizar la clase del día de hoy, funciones de fecha y tiempo. Listo, ¿qué hay que tener a la mano o qué hay que tener en cuenta para poder ya empezar con la parte práctica? Lo primero es tener abierto el programa de Power BI. Sí, el programa de Power BI, cada uno lo debe tener en su ordenador. Este es el icono. Voy a señalar el icono que está en la parte de aquí. Y lo deben de tener abierto. Ese es lo primero. Y lo segundo, para poder trabajar la clase el día de hoy, simplemente es dirigirse al grupo del WhatsApp. En el grupo del WhatsApp, a ver, vamos a verificar que se ha enviado lo que viene a ser el archivo. Sí, este mismo recurso es un enlace de Drive que básicamente es esto que ustedes están viendo en mi pantalla. Vamos a reducir el zoom. Esto es un archivo en Access. Entonces, con ese también vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, si no lo tienen a la mano, diríjase al grupo del WhatsApp, como ustedes están viendo en mi pantalla, y ahí se ha compartido el enlace del Drive. Sí, justamente el día de hoy, como ustedes pueden ver, en la mañana se ha compartido ese enlace. Si es que has estado desde la clase número 1, ya lo debes de tener descargado en tu computador. Entonces, eso hay que tener muy bien. Listo. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, como está en la guía, que es cargar datos desde Access. Una vez que yo ya tengo abierto el programa de Power BI, la versión de escritorio, lo único que tengo que hacer es seguir una secuencia de pasos, que es la primera parte o la primera fase de todo proyecto que nosotros vamos a crear en Power BI, que es la importación de datos. Para este caso, nuestro origen o nuestra base de datos, ¿desde qué va a ser? Desde Access. Ya sabes, hay un montón de bases de datos que tú puedes usar para importar a Power BI. Lo más común, lo más conocido, las bases de datos más comunes que siempre se usan son el Excel, el Access, el CSV o formato de texto, y si manejas un poco el SQL. Esos son los más importantes o los más conocidos. El resto ya hay un montón, hay como 74 bases de datos. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a importar? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder importar nosotros? En la ventana o en la vista general, esta es la vista general de Power BI, vamos a irnos a inicio, a la pestaña inicio, que se encuentra al costado de archivo. Aquí al costado de archivo dice inicio. Esa es una pestaña. Entonces, damos clic en la pestaña inicio, nos va a aparecer todos estos grupos, cada uno con sus opciones, y en el grupo datos, aquí hay una opción que dice obtener datos. Entonces, es un cilindrito, una figura de un cilindro, con una tablita al costado, y ahí dice obtener datos. Entonces, yo le voy a dar clic, fíjate, le voy a dar un clic, y me aparece los orígenes de datos más comunes, ¿ve? ¿Cuáles son los más comunes? Como te mencionaba, los que siempre se usan son Excel, aquí tenemos el SQL, el texto, el SSO, también podemos importar desde la web, pero ustedes me dirán, profesor, pero aquí no se encuentra Access, que es desde donde vamos a importar. ¿Qué pasó? Muy bien, como su mismo nombre en la parte de arriba dice orígenes de datos comunes. Esta es una lista de los orígenes de datos más comunes. Entonces, ¿dónde encuentro más orígenes de datos? ¿Desde dónde importar? Pues muy simple, me dirijo aquí, en la última parte de esta lista, donde dice más. Listo.
Le estoy dando un clic en más. Una vez que le he dado clic en más, va a aparecer una ventana. Vamos a esperar un momento, por favor, que nos aparezca dicha ventana. Un par de segundos, a veces demora un poco. Seguramente a ustedes ya les ha aparecido. Entonces vamos a tener calma y paciencia. Listo, vamos a esperar un momento. Mientras tanto, justamente está haciendo ya la... A ver, vamos a esperar. Justamente está ahí. A ver, un momento. Uy, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a esperar un momento. Se ha colgado. Algo raro está pasando. Se ha terminado de colgar el programa. Un minuto, por favor. Un minuto me dan para poder continuar. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a cerrar el programa ya. Parece que ha habido un conflicto. Vamos a volver a abrir. Ya, vamos a volver a abrir entonces. Ha hecho un conflicto terrible y simple. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Abrir el programa. Vamos a darle un doble clic. Ha habido un cruce. Suele pasar, no hay problema. Y nuevamente, como repitiendo, vamos a volver a lo que estaba explicando. Por un minuto. Ahí está. Perfecto. Ahí lo tenemos. Si les aparece esta ventana cuando abren Power BI, simplemente lo cierran. Listo. Entonces, como les estaba indicando, estimados participantes, nos vamos a ir a inicio. Aquí dice obtener datos. Y en obtener datos vamos a ir a más. Listo. Y una vez que le has dado clic en más, vas a ver que te va a aparecer una ventana. Justamente cuando estábamos queriendo que aparezca esta ventana, se nos ha puesto blanco todo. Perfecto, ya está. Ahora sí, continúo con mi explicación. Entonces, una vez que le he dado clic en más, como tú puedes ver, aquí aparece esta ventana donde tú puedes observar todos los orígenes que existen para importar en Power BI o desde qué origen yo puedo importar. Tenemos libro de Excel, texto, XML, JSON, tenemos una carpeta, PDF, ya, un montón tenemos. Pero en este caso, lo que vamos a importar, ¿desde dónde es? Desde Access. Aquí dice Access, ¿ve? Base de datos de Access. Ahí le voy a hacer un zoom para que tú puedas ver desde dónde vamos a importar. Justamente este es el icono de Access. Muy bien, le vamos a dar un clic. Vamos a darle un clic. Y lo que vamos a hacer luego de darle un clic es darle clic en conectar. Vamos a darle clic en conectar. Pero antes de que tú le des clic en conectar, puede suceder, ojo, no estoy diciendo que no va a suceder, en algunos casos que te aparezca un pequeño error. Entonces, yo ya la sesión pasada les he indicado cómo pueden solucionar ese error. Inclusive les he mandado un enlace para que descarguen el complemento y no puedan tener errores al momento de conectar con el Access. ¿Listo? Entonces simplemente doy un clic aquí y le voy a dar clic en conectar. Ahí está. Listo. Una vez que le doy clic en conectar, me va a decir cuál es tu origen, cuál es tu archivo Access que tú quieres cargar. En este caso, este es el archivo. Mira, ese es el archivo, justamente lo voy a señalar, fíjate, ese es el archivo. Está en Access. Entonces, simplemente lo selecciono este archivo y le voy a dar clic en abrir. Listo, ya está. Entonces, vamos a esperar que lo importe el archivo Access o nos abra otra ventana
donde nos va a indicar qué tablas contiene dicho archivo. Entonces, mira, ahí dice conectando, está haciendo una conexión, espere mientras establecemos, muy bien, tenemos que esperar, tal como nos indica la ventana, el mensaje en la ventana. Dice, esperemos mientras establecemos una conexión con ese archivo Access. Vamos a esperar un momento. Listo. Muy bien, vamos a esperar. Perfecto, ya está. Un momento. A ver, parece que otra vez está. No creo que haya ningún problema ya. Un momento, vamos a esperar. A ver. Sí, vamos a esperar, nos va a aparecer una ventana. Va a aparecer, seguramente a ustedes ya les ha aparecido, para poder indicarle qué tablas vamos a llevar al Power BI. Está haciendo la carga. Ahí está, ¿ve? Ahí está, estimados participantes. Ahí está cargando el tema de las tablas que contiene ese archivo. Entonces, ya hemos pasado la primera fase. ¿Cuál era la primera fase? La importación de datos. La importación de datos. Entonces, desde aquí, desde donde te estoy indicando, viene la segunda parte que te voy a explicar dentro de un momento. Sí, dentro de un momento te voy a explicar cuál es la siguiente fase. Entonces, les pregunto, hasta aquí todo claro, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera hacer? A ver, los leo en todo caso. Ya saben, las preguntas los voy a ir absolviendo en cortos lapsos de tiempo que voy a hacer unas pausas. A ver, vamos a esperar que me carguen los mensajes para poder ver si tenemos preguntas o consultas. Un momento. Está. Ahí está. Listo. Muy bien, estimado Ariel. Muy bien, estimado Ariel. Comprendo su pregunta. Justamente ese error les he indicado cómo pueden solucionar la clase pasada o la clase número. Entonces, le invito, estimado Ariel, que usted pueda revisar la última parte, más que todo, de la clase número 1 que se ha realizado el día lunes, y ahí usted va a encontrar cómo puedo solucionar ese error. Sí, ese es lo primero. Lo segundo, puede ingresar a la asesoría y la coordinadora le va a ayudar con mucho gusto cómo puede solucionar ese error. Sí, eso ya lo he indicado la sesión pasada. Listo, docente, buenas noches. No sé si fuera tan amable de repetir. Ya, no hay ningún problema, repetimos. Bueno, la repetición la vamos a hacer básicamente con la guía. Sí, la repetición lo hacemos básicamente con la guía. Entonces, en la interfaz o en la pantalla principal de Power BI, ¿a dónde me tengo que ir? A inicio. Luego de inicio, obtener datos. Luego me voy a más. Una vez que me he ido a más, una vez que yo fui a más, me va a aparecer esto. Me va a aparecer esto, un momento. Vamos a quitar esto. Me va a aparecer esto. Una vez que me aparece eso, estimado participante, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar base de datos de Access. Una vez seleccionamos, conectar. Si no conecta, aparece un error, ya sabes qué hacer. Tienes que descargar el complemento en tu computadora para poder solucionarlo. En todo caso, también puede ser porque no tienes el Access en tu computadora. Pero normalmente no debes de tener problemas con el tema del Access porque viene instalado de manera predeterminada cuando compramos un ordenador. Listo. Entonces le das en conectar, seleccionas el archivo, le das en abrir. Y hemos llegado a esta parte. Ahí hemos quedado. Ahora estamos en esa parte.
Muy bien. Entonces, ¿qué me quiere o qué me indica esto que tú ves aquí? ¿Qué cosa me indica, profesor? Muy bien. Esto me está indicando que este archivo en Access, que ustedes lo ven por aquí, este archivo en Access, ¿qué cosa contiene? Estas tablas. Estas tablas contiene, ¿ve? ¿Cuántas tablas son? Son 9 tablas. 9 tablas. Son 9 tablas que contiene ese archivo Access. Entonces, para fines prácticos, nosotros vamos a cargar todas las tablas que tú ves aquí. Entonces, les he explicado en el nivel básico que es la mejor manera de trabajar o de no ir a la preparación o usar el Query Editor es teniendo todo como tab. Entonces, esto ya son tablas, estimados participantes. Entonces, aquí no debe haber ningún tipo de error. Eso délo por sentado. Repito, si nosotros vemos que ya son tablas, no va a haber ningún tipo de error. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Seleccionar todas las tablas que tú ves aquí. Tenemos 9 tablas. Vamos a seleccionarlas. Vamos a seleccionarlas. Ahí está. Vamos a seleccionarlas. Y vamos a ir de frente, sin necesidad de preparar datos. ¿Hacia dónde? Hacia cargar, que se encuentra en la parte de abajo. Está de color amarillo, que dice carga. Si es que hubiera algún error, ya en el nivel básico hemos explicado los errores que pueden suceder, lo único que tienes que hacer es irte a transformar datos y lo editas con el Query Editor. Pero este no es el caso. Lo único que tú tienes que hacer es seleccionar las tablas y vas a irte a cargar. Eso es lo único que tienes que hacer. Y listo. Esa es la segunda fase, que es la preparación de datos. En este caso, lo único que hemos hecho es seleccionar las tablas y dentro de un momento va a cargar. Toda la información la vas a ver dentro del Power BI. Vamos a esperar que cargue. A veces demora por el tema de que hay mucha información. Vamos a esperar un momento. A ver, vamos a conectar esto para que no demore. Listo, muy bien. Vamos a esperar. Ahí está cargando. Vamos a esperar unos momentos para que nos cargue las tablas correspondientes. Listo, ahí está. Perfecto. Listo, buenas noches, profesor. ¿El archivo de Access está en el Drive? Sí, efectivamente. El archivo de Access se encuentra en el Drive. Así es. En el grupo del WhatsApp, ahí han compartido. Como ustedes pueden ver, ahí está el enlace. En el grupo del WhatsApp, yo les estoy mostrando. Y ahí lo pueden obtener. Yo abro el enlace y ahí tienen el archivo. Ahorita está cargando un momento. Y ahí está el archivo. Clic derecho, descargar. Eso es lo único que tienen que hacer. Clic derecho, descargar. Si les aparece archivo de virus, no se preocupen. Es normal. Cuando es desde el Drive. Clic derecho y opción descarga. Listo, muy bien. Ya está. Pero no puedo descargarlo. ¿Por qué no puede descargar, estimado? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Clic derecho. Vamos a esperar un momento. A ver, el mío está un poquito demorando. Clic derecho, descargar. Ahí está, ¿ve? Descargar. Y listo. Seguramente va a aparecer un mensaje, va a decir esto. Ah, no se preocupen, pongan descargar de todos modos. Y listo, ya lo van a tener descargado. No puedo compartirlo por WhatsApp porque pesa 267 megas, si es que más no me equivoco. Entonces, eso ya no se puede compartir por WhatsApp, por eso lo he compartido mediante Drive.
Listo, vamos a esperar un momento más, por favor, para poder empezar con la sesión. Bueno, en sí ya la hemos empezado. Entonces, ahí está, ¿ven? Simplemente hemos seleccionado las tablas y le hemos dado clic en cargar. Listo. Un momento. Ahora sí, ¿ven? Listo, ya está. Perfecto. Ya está, estimados participantes. Como ustedes pueden ver aquí, en la parte derecha, en el panel de campos, se encuentran las tablas. Y cada tabla, ¿qué cosa tiene? Sus encabezados, ¿ve? Cada tabla tiene sus encabezados. Pero, profesor, ¿y yo cómo sé qué cosa significa cada encabezado? Muy bien, si tú quieres saber qué significa cada encabezado, te tienes que ir a datos, que se encuentra aquí a la de izquierda, debajo de informe, y lo único que tienes que hacer que es darle clic. Tú le vas a dar un clic, fíjate, tú le vas a dar un clic, mira, y ahí tienes toda la data, toda la información de qué cosa contiene cada tabla. En calendario tienes el día, tienes el año, tienes la etiqueta del año, tienes el trimestre, tienes el mes, tiene ahí está su etiqueta de mes, tienes qué semana es, qué semana, tienes el día, aquí tienes si es día laborable o día no laborable, por ahí lo tienes. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. En la siguiente tabla que tenemos, los números de cada canal. ¿Y qué significa? El 1 es tienda, el 2 online, el 3 catálogo y el 4 vendedores. En geografía, ¿qué tenemos, profesor? Tenemos el código de la ciudad, el continente, ¿qué continente es? Tenemos la región, o la ciudad, mejor dicho. La región o la ciudad. Ahí está, ¿ven? La ciudad más que todo, la ciudad. En producto, ¿qué tenemos? Ahí tú puedes ver, tenemos, mira, la clave del producto, el número, cómo se llama el producto, una pequeña descripción. Tenemos dónde se está haciendo. Ahí está, tenemos varias cosas, ¿ven? Ahí está. ¿Qué clase? ¿A qué clase pertenece el producto? ¿Qué color tiene el producto? Ahí tenemos el tema de el tamaño, el peso, ¿y qué cosa? Costo unitario y precio unitario de cada producto. Listo. En la siguiente, categoría de producto que tenemos, sus números y qué significa. El 1 es audio, el 2 es TV en vídeo, así. Cada producto tiene su categoría. En lo siguiente, ¿qué tenemos? Subcategoría de producto. Entonces, igualito, ¿eh? Tenemos los números, tenemos cómo se llama esa subcategoría y a qué categoría pertenece esa subcategoría. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Vamos a ver que nosotros podemos hacer un llamado en base al código. Eso lo vamos a ver más adelante. Listo. En promotion, ¿qué tenemos? Tenemos el número, tenemos la etiqueta de promoción, tenemos el nombre, tenemos el descuento, el porcentaje de descuento, tenemos cuándo inicia y cuándo termina dicha promoción. En tiendas, profesor, tenemos todas las tiendas que existen, todas las tiendas. Hay 310 tiendas. Tenemos a qué geografía pertenece, cuál es el tipo, si es store, más abajo está catálogo online, ¿eh? Entonces, eso viene desde otra tabla. ¿Cuál es el nombre de la tienda? Ahí está. Los empleados y algún dato adicional. Y por último,
y es aquí donde vamos a trabajar. ¿Qué cosa es? Las ventas. Las ventas. Esto significa las ventas. ¿Qué tenemos aquí? El registro de la venta, ¿ve? Mira, ¿cuánta información de ventas hay? ¿Cuánta información? Tenemos el día que se ha realizado la venta, mediante qué canal, si es store, si es tienda, si es online, si es catálogo, ya. ¿Cómo lo sé? Por el core. El store, ¿qué tienda es? Ya sabes que cada tienda tiene un codiguito. El producto, igualito. La promoción, igualito. ¿Esto qué significa, profesor? Esto significa cuánto se ha vendido y cuánto ha retornado. ¿Sí? Eso es lo que significa. Listo. Ya está, profesor. Ya lo tenemos. Y por último, esto es lo que te indicaba la sesión pasada, haciendo un refresco más que todo. No te preocupes, ahorita vamos a ingresar a las buenas prácticas con el lenguaje DAX. No te preocupes. Vamos a reducirlo. Y mira, ahí se encuentra la relación, ¿ve? Ahí se encuentra cómo se relacionan las tablas. Ya la clase pasada te he indicado cómo tienes que hacer dicho esquema, tiene que ser de abajo para arriba, donde abajo, ¿qué cosa está? El evento medido y arriba está todas las dimensiones con las cuales tú vas a segmentar tu informe, todo tu reporte que tú quieres hacer. Entonces, vamos a hacer algo práctico, no vamos a volver a esquematizar, porque eso ya lo hemos hecho en la sesión pasada. Lo único que sí me falta, ¿qué cosa es? Que relacione esta tabla con esta. ¿Cómo lo relaciono? Hago clic en donde dice Date Key, voy a hacerle un zoom, ahí dice Date Key, y lo voy a arrastrar. ¿Hacia dónde? Hacia Date Key de la tabla principal. Y listo, ahí me va a hacer la relación. ¿Listo? En proceso y listo. Ahí está. Perfecto. Y listo. Eso es lo que te quería mostrar como inicio de esta sesión. Muy bien. ¿Cuál es la segunda parte, profesor, de esto que nosotros vamos a ver el día de hoy? Muy bien. Lo siguiente que tú vas a ver el día de hoy, ¿qué cosa es? Las buenas prácticas con el lenguaje DAX. ¿Sí? Yo sé que quizás tú estés acostumbrado, o la mayoría está acostumbrado a usar atajos, comandos, o cosas que nos faciliten cuando nosotros escribimos una fórmula y todo. Entonces, yo aquí te he traído algunas buenas prácticas. Básicamente son atajos, comandos, ayudas del teclado que nos van a ayudar cuando nosotros digitamos el tema de las funciones. ¿Son muy importantes? Sí, son muy importantes cuando nosotros empezamos a crear nuestra propia medida. Aquí tú tienes algo, una base hecha ya. Entonces, imagínate, yo necesito, ya, mira, te lo voy a poner así de simple, así de sencillo, estimado participante. Mira, vamos a irnos acá, al tema de las ventas, al tema de las ventas, ya, al tema de las ventas. Ya. ¿Qué pasa en esta tabla, profesor? ¿Qué pasa en esta tabla? Porque con esta es lo que vamos a trabajar en nuestro informe final. Sí, efectivamente, con esa tabla nosotros vamos a trabajar nuestro informe final. Entonces, acá vamos a hacer algo muy simple, muy sencillo. Vamos a crear una nueva medida. ¿Que sí, profesor, vamos a crear una nueva medida? Sí, la vamos a crear, una nueva medida. Entonces, antes de poder crear y hacer una nueva medida, les pregunto, ¿todo bien hasta aquí, verdad? ¿O alguien tiene algún problema, alguna dificultad? Me la hace saber, ¿sí? Si alguien tiene alguna dificultad, me la hace saber. Muy bien, todo bien, dicen por ahí. Perfecto, me parece bien. Listo.
Entonces, ahora sí arrancamos con lo más importante del diario. Entonces, como te decía, nosotros estamos, ojo, ¿dónde estamos, profesor? En la vista datos. ¿Qué tabla? La última tabla, que dice FAQ 6 o ventas. Ventas. Ya sabes que esto de DIM y FAQ ya te lo he explicado la sesión pasada. DIM es dimensión. FAQ es hecho o evento medida. Entonces, fíjate tú aquí. Lo que tú vas a hacer aquí, antes de poder explicarte cómo vamos a crear una nueva medida aquí al costadito, tú lo que vas a hacer es ordenar esto. Fíjate, porque está en un tremendo desorden, ¿ve? Tiene un tremendo desorden por aquí. Entonces, vas a ir aquí, donde dice Order ID, y vas a darle clic en esta flecha. Al tú darle clic en esta flecha, tú le vas a decir orden ¿qué? Ascendente. Ese es el orden que tú le tienes que dar. Y automáticamente te va a ordenar todo, ¿eh? Te va a ordenar todo. Todas las ventas te lo va a ordenar. Vamos a hacerlo un zoom. Ahí está. Ya te ordenó todas las ventas. ¿Listo? Una vez que se ha ordenado todas las ventas, ahora sí vamos a proceder a crear nuestra medida. ¿Sí? Muchísima atención, por favor. Esto no es tan complicado de hacer. Primer paso, hemos ordenado las ventas, o sea, la venta 1, 2, 3, 4, así hasta la última venta. ¿Cuántos son? Algo de 2 millones de ventas. Entonces, eso ya lo hemos ordenado. Listo. Entonces, ¿cuáles son las columnas que vamos a trabajar, profesor, el día de hoy? Las columnas que vamos a trabajar, ¿qué cosa es? Cantidad vendida. Esto está en inglés, ojo, esto está en inglés. Dice cantidad vendida. Y aquí dice cantidad retornada. En resumen, ¿qué cosa es eso? Devoluciones. Esos son devoluciones. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, profesor, si yo tengo algo que se ha vendido y me han devuelto? Debe haber una resta o una columna donde me indiquen sí cuánto está saliendo al final, o sea, una cantidad final. Pero eso no existe acá, profesor, porque imagínate, si aquí en este registro dice 26 ventas que se han hecho y aquí ha salido uno o ha retornado uno, ¿qué quiere decir? ¿Cuánta es la cantidad final? ¿Cuánta es la cantidad final? Tiene que ser la resta, o sea, 25. Pero ¿cómo hago eso, profesor? Que me aparezca en esta columna una resta. Muy bien, para eso se usa el lenguaje DAX. Para eso se usa el lenguaje DAX. Cuando tú quieres crear algo que no está aquí, yo necesito crear eso, profesor. ¿Que sí? Sí, yo necesito crear eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pero tú dirás, profesor, si yo cuando voy a la vista informe y de frente pongo ventas, mira lo que va a pasar. Mira, yo le pongo, por ejemplo, una tarjeta y, a ver, un momento, está mal. Yo le pongo una tarjeta, ahí está la tarjeta. Ahí está. Le pongo esto, 6 quantity o ventas. Me aparece esto, profesor. A ver, un momentito. A ver, está cargando un momento. Ya. Me aparece eso, profesor. Cantidad vendida. ¿Cuánto se ha vendido? 37 millones. Es la cantidad vendida. O sea, unidades. 37 millones se ha vendido. Perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿cuántas devoluciones ha habido de esos 37 millones? ¿Cómo lo voy a averiguar? Pues muy simple. Lo único que tú vas a hacer, ¿qué cosa es? Crear un nuevo gráfico de tarjeta
donde te diga el total de devoluciones. ¿Cuántos son el total de devoluciones? No lo sé, profesor, pero yo sé que si hago clic en cantidad de vuelta, me va a aparecer. Ahí está, mira, ¿eh? Entonces, ¿yo qué cosa tengo? 37 millones de cantidad vendida. ¿Y cuántas devoluciones? 326,000. Entonces, esto es lo que he vendido y estas son mis devoluciones. Entonces, ¿cuál es la cantidad final que debe haber? Es la resta de este menos este. ¿Sí o no? Esa es la cantidad final. Pero ¿y cómo lo voy a hacer, profesor? Muy simple. Para ello vas a crear una nueva medida. Vas a crear una nueva medida. Entonces, tú lo puedes hacer de varias maneras. Ojo, tú lo puedes hacer de un montón de maneras. Pero, ¿cuál es la más recomendable, profesor? ¿Cuál es la más recomendable? La más recomendable es que lo hagas, ¿desde dónde? Desde aquí, desde la vista datos. Eso es lo más recomendable. ¿Que sí, profesor? Sí. Pero, a ver, ya, ahí está. Listo. Y justamente cuando creemos o cuando hagamos la nueva medida, ahí te voy a enseñar las buenas prácticas que hay con DAX. Entonces, fíjate, yo voy a crear una nueva tabla. Aquí, al costadito, yo voy a crear una nueva tabla, donde voy a almacenar todas las funciones que yo estoy creando. Ahí voy a almacenar todas las funciones que estamos creando. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? Vamos a crear una nueva tabla. Entonces, ¿cómo creo la nueva tabla? Muy simple. Me voy a ir a inicio, está aquí en la parte superior, a inicio. Me voy a ir a especificar datos, que está aquí. Aquí dice especificar datos. Le voy a dar un clic y me va a crear. Me va a crear. Me va a crear. Me va a crear. Me va a crear una nueva tabla, ¿ves? Me va a crear una nueva tabla. Y simplemente aquí le doy clic en cargar. Le voy a dar un nombre a mi tabla. Puede ser funciones DAX, como quieras llamarle. Funciones DAX, como deseas tú llamarle. Listo. Y le voy a dar clic en cargar. Listo. Eso es lo primero que tengo que hacer cuando voy a crear mis propias medidas, que no se encuentran aquí. ¿Qué voy a hacer, profesor? ¿Para qué voy a hacer una medida? Para calcular la cantidad final, que son las ventas hechas menos las devoluciones. Entonces me debe salir la resta de ambos. Ahorita vamos a ver que sí sale. Un minuto, por favor, está cargando la tabla que acabamos de crear. Y ahí vamos a hacer uso del lenguaje DAX. Justamente ahí empezamos lo interesante de esto, que es las funciones DAX. Ahí vamos a empezar con el tema de las funciones DAX. Un momento, por favor, nos dice en proceso. Vamos a cargar esto. Ya está. Listo. Entonces aquí, ¿ve? En la parte de abajo, en la parte de abajo, en la parte de abajo, ¿qué cosa tenemos? La tabla que acabamos de crear. Listo. Entonces, en esta tabla que acabamos de crear, vamos a crear una medida, una nueva medida o un nuevo cálculo. Medida, ¿para qué sirve? Para calcular algo. Entonces, ¿qué vamos a crear como medida? Vamos a crear una que nos haga la resta entre ambos. Nos va a hacer la resta entre ambos. Entonces, para crear una nueva medida, ¿cuál es, profesor? Aquí tenemos más opciones y aquí dice nueva medida, ¿ve? Nueva medida. Listo.
Y en la parte superior va a aparecer la famosa barra de fórmulas. Ahí va a aparecer la barra de fórmulas. Entonces, vamos a empezar con el tema de, justamente esto vamos a hacerlo. Vamos a emparejarlo con esto, con las buenas prácticas. Primera buena práctica, estimado participante. ¿Qué pasa si yo deseo saltarme un renglón o crear un nuevo renglón? Porque es un solo renglón que está ahí. Pero ¿qué pasa, profesor, si yo quiero crear una nueva línea para seguir escribiendo algún código, alguna fórmula? ¿La puedo hacer? Sí, tú la puedes hacer. ¿Y cuál es el comando? ¿Cuál es el atajo? Alt más Enter o Shift más Enter. ¿Qué significa ese comando? Salto a un nuevo renglón. Entonces hay que aplicarlo a ver si funciona. Entonces, vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, Alt o Shift más Enter. Ahí está el cursor. Shift más Enter, mira, ve, crea un nuevo renglón. Ah, o sea, si yo quiero copiar una fórmula, lo puedo saltarme un renglón o crear un nuevo renglón, lo copio todo y lo paso arriba. Puedes hacer eso. Profesor, y si yo quiero crear más renglones, sigues haciendo lo mismo. Shift más Enter o Alt más Enter. Mira, ve, te crea varios renglones. Entonces, ahí ya tú puedes escribir las fórmulas que tú quieras. Esa es la primera, buena práctica. Ojo, estamos hablando de puro teclado, ¿eh? No estamos usando nada de mouse. Y eso es muy importante para aquellas personas que no, quizás no tienen el mouse. Yo sé que aquí algunos no trabajan con mouse. Dicen, no, muy incómodo el mouse. Sí, a veces es muy incómodo. Ya, si quieres trabajar sin mouse, aquí. Para esto te va a servir las buenas prácticas. Esa es la primera buena práctica. Repito, si yo quiero crear un nuevo renglón, una nueva línea para escribir más fórmulas, ¿qué hago? Shift más Enter. Y me creo. Profesor, ¿y cómo usted está eliminando el renglón? Eso no me está enseñando. Muy bien, lo único que estoy haciendo es aplastando la tecla Delete o suprimir, que se encuentra encima del Enter. Eso es lo único que estoy haciendo. Listo, perfecto. Hasta ahí no hay problema. Esa es la primera buena práctica. Ahora, ¿cuál es la segunda buena práctica, profesor? Justamente eso yo te voy a enseñar dentro de un momento. ¿Cuál es la segunda buena práctica? Muy simple. Entonces, siguiendo con lo que estábamos hablando, ¿cómo se va a llamar, profesor, mi medida? O lo que yo quiero hallar, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar cantidad final. Así se va a llamar. Entonces, vamos a hacer un zoom para que puedas ver que lo que está a la izquierda del igual, así se va a llamar mi medida. Cantidad final. Esa es mi medida. ¿Y a qué va a ser igual la cantidad final, profesor? Muy simple, te lo acabo de explicar. Va a ser la resta de 37 millones y algo, ahorita lo vamos a descubrir, menos 326,000. Eso es lo que yo quiero que haga, profesor, mi medida. Muy bien, eso va a ser tu medida. Pero yo te he explicado en el nivel básico que hay una manera precisa de poder llamar a algo. O sea, aquí tú vas a trabajar en base a tablas y en base al campo que tú quieres hacer el llamado. A ver, si les ha quedado claro este tema en el nivel básico, quizás alguien tiene conocimiento. Les pregunto, ¿se hace el llamado a la tabla o al campo? Primeramente, en primer lugar. Cuando yo menciono algo en el lenguaje, ¿a dónde se hace el llamado? ¿A la tabla o al campo de frente? ¿Alguien me puede indicar cuál es ese orden? Si es primero la tabla o el campo de la tabla. A ver. Buenas noches, profesor. Al campo. No, estimado Sergio. No es al campo. No es al campo. No es al campo. A la tabla. Así es. A la tabla. Así es. Efectivamente, tienes que hacer un llamado a la tabla. Tienes que hacer un llamado a la tabla. O sea, tú tienes que saber
¿De qué tabla tú vas a obtener la información? Un campo específicamente de una tabla. Entonces, aquí hay un montón de tablas, la cual tú puedes hacer un llamado. Pero aquí hay un detalle, estimado participante. Mira, te voy a explicar cuál es ese famoso detalle. Está bien lo que me has dicho. Haces el llamado a la tabla. Entonces, ¿dónde se encuentra, profesor, el tema de la cantidad vendida? Un minuto, está cargando. ¿Dónde se encuentra el tema de la cantidad vendida? ¿En qué tabla se encuentra? En esta tabla. Ese es lo primero que tienes que saber. ¿Dónde está lo que tú quieres analizar? Esto se encuentra en esta tabla. Ah, ya, entonces hago un llamado a la tabla. Pero mira lo que va a pasar, estimado. Si tú haces un llamado así de frente, cuando tú creas medidas, tú me dirás, profesor, pero no existe esta tabla, no me llama. Ah, muy buena pregunta. ¿Por qué pasa eso, profesor, cuando nosotros creamos nuevas medidas? Porque cuando son nuevas medidas, ¿qué pasa? Primero tienes que hacer un llamado a una función. ¿Y cuál es esa función, profesor, con la cual tengo que empezar? La hemos visto. Se llama suma. La función es suma. Y una vez que tú, mira, yo estoy escribiendo la función suma, yo estoy escribiendo sum, abro un paréntesis, y ahora sí, puedo hacer llamado a cualquier tabla que yo desee. Entonces, mira, inclusive aquí te ayuda, ¿ve? Te dice, ¿a qué tabla vas a hacer el llamado? Muy bien, yo escribo. ¿Cuál es mi tabla? Fac 6. Y automáticamente me hace un pequeño filtro. Listo. Entonces, de esa tabla Fact Sales, ¿qué necesito? Muy bien, y justamente aquí te voy a enseñar la buena práctica. Si tú te das cuenta, en la parte de arriba hay una línea, o está pintado de color celeste. Si tú aplastas el cursor para arriba, para abajo, te vas a dar cuenta que se mueve la barrita, ¿ve? Se mueve la barrita de color celeste. Entonces, así tú puedes seleccionar qué campo de esa tabla tú deseas, qué campo tú deseas. Repito, cuando tú empiezas a escribir la tabla, automáticamente te va a hacer el filtro correspondiente solamente de esa tabla. Pero después de la tabla, ¿qué viene? El campo. Entonces, profesor, pero yo puedo usar el mouse. Sí, tú puedes usar el mouse, pero si tú quieres hacer uso del teclado nada más, ¿con qué me ayudo? Con el cursor, para arriba, para arriba, para abajo, donde yo quiera. Y se va a pintar de color celeste lo que voy a seleccionar. Entonces, ¿yo qué necesito? ¿Qué necesito? Para hallar la cantidad final, necesito la cantidad vendida. O sea, una suma de todas las cantidades vendidas. Todas, todas, todas. Hasta el final. Entonces, mira, ya tengo listo, ya he seleccionado mi tabla y mi campo. La tabla se llama Fact Sales o ventas. ¿Y cuál es el campo? Cantidad vendida. Listo, ya la tengo, profesor, ya la seleccioné. Listo. ¿Y qué hago para que me aparezca arriba? Hay dos maneras. Tú puedes hacerlo con el teclado, no diré con el mouse. Mira, me aparece una manito así. Hay un clic, puedo hacerlo. Pero esta es la segunda práctica, la buena práctica. ¿Cuál es? Darle clic a Tab de tu teclado. Hay una tecla que es el famoso Tab. Quizás alguna vez lo has escuchado, Tab, que se encuentra encima de la activación de mayúscula o al costadito de la letra Q, para que te facilite. Al costadito, a la parte izquierda de la letra Q de tu teclado está la famosa tecla Tab. Una vez que tú has seleccionado lo que tú desees, tú le das clic en Tab y automáticamente te hace el llamado, automáticamente te lo completa, lo que tú quieres.
Y listo, ya tienes lo que tú querías. ¿Qué cosa es? Cantidad vendida de la tabla de ventas. Justamente tú le estás diciendo, súmame todas esas cantidades que se encuentran en ese campo, en esa columna, cantidades vendidas. Listo, ahí está. Perfecto. Listo. Y esa es la segunda buena práctica, estimado participante. ¿Qué cosa es? Tab. ¿Qué vas a hacer con la tecla Tab? Vas a intentar o anexar o autocompletar el código o el lenguaje. Entonces, ahí está, ¿ve? Ya está, profesor. Ya tengo hecho lo que viene a ser la cantidad vendida. Listo. La tercera buena práctica, ¿cuál es? El famoso slash. Profesor, ¿y para qué va a servir el slash? Muy bien, te voy a explicar para qué sirve el slash. Vamos a crear una nueva línea de un nuevo renglón. Imagínate que en el renglón 2, si es que tú no dominas esto, tú quieres hacer un comentario o explicar de qué trata la fórmula. Entonces, si tú quieres describir o comentar algo, opinar algo, decir de qué trata la fórmula, no te vayas de frente a escribir, ¿eh? No vayas a decir esto, porque todo lo que tú escribes lee el lenguaje. Entonces, para evitar eso, tú le das un slash le das un slash. ¿Cómo obtengo el slash? Shift y 7. Y tú ya ahí recién puedes escribir. Esta fórmula, ahí está, sirve, puedes escribir, vamos a escribirlo. ¿Sirve para qué? Para calcular, así, para calcular la cantidad final. Listo. Y ahí está, ¿ves? Ya la tienes. Un momento, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Algo ha pasado. Ya está. Listo. Ahí está. Entonces, para eso sirve el slash, estimado participante, para agregar algún comentario, ¿sí? Para eso sirve el slash. Pero, en este caso es doble slash, estimado participante. Es doble slash, ¿sí? Lapsus, este es doble slash, para agregar comentarios. Listo. La cantidad final. O la cantidad nada más. Así pues. Listo. Y ahí está. ¿Y por qué se pinta de color verde, profesor? Porque es un comentario o lo que tú quieras opinar. Listo. Entonces, esa es la tercera buena práctica. Si tú quieres añadir un comentario, puedes hacerlo antes, puedes hacerlo después, no hay ningún problema. La idea es que sea con un doble slash adelante. Listo. Ahora vamos a retroceder. Ahí está. Perfecto. ¿Cuál es la cuarta buena práctica? ¿Cuál es la cuarta buena práctica, profesor? ¿Cuál es la cuarta buena práctica? El famoso Alt más tecla para arriba, tecla para abajo. ¿Y para qué va a servir, profesor, eso? ¿Para qué nos va a servir? Para mover un renglón. Tú vas a mover tus renglones. ¿Y cómo se hace eso, profesor? Un pequeño ejemplo. Muy bien. Aquí te voy a explicar esto. Mira. Imagínate que copio la misma fórmula. Copio la misma fórmula. Lo mismo. O voy a agregarle un comentario mejor. Voy a agregarle un comentario. A ver. Fórmula para calcular la cantidad. Listo. Ahí está. Imagínate que tú te has equivocado y has puesto, esto debería ir arriba y esto debería estar abajo. Así, profesor, efectivamente, así es el orden. Primero es el comentario y luego la forma. Para eso sirve esto, que es Alt más flecha para arriba, flecha para abajo. Entonces, tú te ubicas en la parte final, y vas a aplastar
o mejor dicho, vas a cliquear o vas a teclear. Alt más flecha para arriba o flecha para abajo. Mira, Alt, flecha para arriba. Mira, ¿ve? Cambia de posición, ¿ve? Cambia de posición. Ah, ya no voy a estar copiando, profesor. No, ya no hay necesidad de que tú estés copiando. Profesor, yo pensaba copiar, de ahí crear un nuevo renglón, de ahí me demoraba más tiempo. ¿Con esto puedo hacer el intercambio? Sí puedes hacer el intercambio. Repito, es Alt más renglón para arriba o flecha para arriba o flecha para abajo. Mira, Alt, flecha para abajo, no hay nada, porque esto no tiene más renglones. Pero si hago flecha para arriba, Alt más flecha para arriba, cambio el orden, ¿ve? Lo invierte ese orden. Ah, ya. Para mover ese renglón, para arriba, para abajo. Y si es el último renglón que tú quieres mover más abajo, ya no puedes ya, porque es lo último que tú has escrito. ¿Y por qué usted le funciona con flecha para arriba, profesor? Porque esto quiero moverlo arriba. Entonces, si lo quiero mover hacia arriba, Alt más flecha hacia arriba. Y, profesor, si yo quiero hacer lo que esté abajo ya, igualito. Como está en el número 1, Alt, flecha para abajo. Listo, se terminó el tema de mover todo un renglón. Listo, perfecto. Esa es la cuarta buena práctica. Profesor, ¿y qué pasa si yo quiero copiar todo un renglón? Ah, muy buena pregunta. ¿Cómo hago con el comando? Muy bien. ¿Cómo haces con el comando? Muy simple. Pones Shift más Alt más ¿qué renglón quieres copiar? A ver, yo quiero copiar esto, profesor. Muy bien, ahorita vamos a crear uno nuevo. Imagínate que tú quieras copiar eso. Imagínate que tú quieras copiar eso. Entonces, Shift, Alt, flecha para abajo. Y mira, te copia automáticamente la columna o el renglón que tú has seleccionado. Te copia automáticamente el renglón que tú has seleccionado. Ah, ya, qué bacán, profesor. Sí, está chévere eso de copiar fórmulas. Imagínate que yo quiero copiar este comentario. ¿Qué hago? Shift más Alt, flecha para abajo. Y listo, ya me copió el comentario. Allá, o sea, me puede servir si yo quiero copiar más o menos la fórmula es parecida, hacer un cambio nada más, ¿puedo hacerlo con ese atajo? Sí lo puedes hacer. Ah, ya, qué chévere. Ahora, lo siguiente, Alt más clic, ¿qué hace? Selecciones múltiples. Si yo quiero seleccionar varios renglones a la vez, ¿cómo hago? Con Alt más clic. A ver, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. Alt más clic, Alt más clic, mira, ¿ve? Selecciona, ¿ve? Está seleccionando, ¿ve? Varios renglones a la vez. Ah, ya, porque si yo solo hacía un clic, profesor, no me seleccionaba. Si yo quiero copiar estos dos renglones a la vez, ¿cómo hago? Muy bien. Repito, Alt más clic. Y en los dos parpadea, ¿ve? En los dos renglones parpadea. Igualito sucede aquí, ¿ve? Parpadea en los 4 renglones. Así se hace selección múltiple. Sí, así se hace el tema de selección múltiple. Ah, qué chévere, profesor. ¿Cuál es el siguiente atajo? ¿Cómo hacerle un zoom a la expresión DAX? ¿Cómo le hago un zoom, profesor, como usted está haciendo? Porque yo lo veo muy chiquito. Muy bien, lo que vas a hacer, ¿qué cosa es? Justamente aquí te lo indica. Control más el scroll del mouse. ¿Cuál es el scroll del mouse, profesor? La bolita. Hay una bolita en el mouse al medio de los dos que lo cliquean. Hay una bolita, un scroll, una ruedita. Entonces, ¿qué haces? Simplemente aplastas control y el scroll del mouse. Y mira, ¿ve? Solito agranda, ¿ve? Solito se agranda. Si tú quieres hacerle un zoom a tu fórmula para que puedan ver, ¿ve? Si gustas, yo puedo trabajar así para toda la clase. Mira, ¿ve? Ahí reduce, ahí aumenta, ¿ve? Ya está aumentando, ¿ve? Ahí está reduciendo.
Ah, ya. Ah, qué chévere, profesor. Sí, me parece muy interesante. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí, profesor? Otro buena práctica. ¿Faltan 3, profesor? Sí, faltan 2 nada más. 2 nada más nos faltan. Mira, 2 nada más nos faltan. ¿Cuál es la siguiente? Clic en paréntesis. Fíjate, fíjate, con esto estoy terminando prácticamente las buenas prácticas. Mira, voy a borrar todo esto, porque esto ya no me sirve. Si tú te das cuenta, si tú haces clic en el paréntesis, ojo, esto no es paréntesis, es un corchete. Si tú haces clic en el paréntesis, ¿qué va a pasar, profesor? Si tú haces clic en el paréntesis, me indica dónde termina la función y dónde empieza, ¿ve? La fórmula, o desde dónde empieza la función. Ah, ya. ¿Esa es una buena práctica? Sí, por supuesto, porque si tú le das clic en el paréntesis, más o menos te vas guiando, si te falta un paréntesis, si tienes que obviar uno y así. Ah, ya. Bacán, profesor. Listo. Y para terminar con esto de las buenas prácticas, hay una opción muy interesante que tiene que ver con estos 2 atajos. ¿Y para qué va a servir, profesor? Para cambiar múltiples veces la tabla, la columna o la medida. ¿Que yo pueda hacer eso, profesor? Sí. Y ahora justamente lo vamos a hacer terminando esta fórmula. Entonces, cantidad final aquí va a ser igual a la cantidad vendida, le hemos dicho que no sume de esta tabla, menos, va a ser una resta, obviamente tiene que ser una resta, menos ¿quién, profesor? Menos la cantidad de vuelta o la cantidad retornada. Ah, ya. Entonces, de igual manera, tienes que decirle sum, vas a abrir tu función suma, vas a ¿qué cosa? Hacer el llamado a la tabla, ¿sabes? Con las direccionales para arriba y para abajo, escoges cuál va a ser, qué campo quieres hacerlo. En este caso, el campo es return quantity o cantidad retornada. Ahí está. Vamos a hacer uso de las buenas prácticas ya. No estoy usando nada de mouse. Miren mi mano. No estoy usando el mouse. Aquí están mis 10 dedos. Tap. Listo. Me completó todo. Simplemente cierro el paréntesis y ya está, ¿ve? Entonces, cantidad final es resta de la cantidad vendida menos la resta de la cantidad de vuelta. Y listo. ¿Ya terminó la fórmula, profesor? Sí, se acabó la fórmula. Y si yo le doy un enter, fíjate, yo le voy a dar un enter, dice en proceso, y ya tengo mi medida. ¿Que sí, profesor, ya tienes tú tu medida? Sí. Y si yo abro una tarjeta, fíjate, y le pongo esto que acabo de crear, cantidad final, me debe salir la resta. Ah, ya, pero profesor, aquí no se ve bien, ¿por qué? Ah, porque aquí tienes que hacer una pequeña configuración. Tienes seleccionada la tarjeta, te vas a ir aquí a dar formato al objeto visual, valor del globo, mostrar unidades, ninguno. Ahí está, ¿ven? Esa en sí es la cantidad. Y esto igualito. Vas a darle aquí, vas a ir a ninguno. Listo. Mira, ¿ven? Entonces, si tú haces la resta, mira, si tú lo pruebas en la calculadora, esto menos esto, te debe de salir esto. ¿Y cuánto es eso, profesor? Ahorita lo mostramos. ¿Cuánto es eso? Esa es, ¿ve? La resta. Mira, profesor, me ha restado. Cantidad vendida menos cantidad de vuelta es la cantidad final. Entonces, si tú sumas esto más esto, te debe dar esto. Si tú restas esto más esto, te va a dar esto. Y sí, efectivamente, esa es la respuesta final. Ah, ya, profesor. Entonces, para eso nos sirve el lenguaje DAX. Sí, para eso nos sirve el lenguaje DAX, ¿ve? Para hacer esto.
que nosotros no lo vemos, no sabemos que esta cantidad, pero la podemos crear, ¿ve? Ahí está. Ahí tengo mucha más información, ¿ve? Listo. Ahí está. Perfecto. Profesor, ¿cómo hago para crear una medida? Muy bien, estimado Sergio. Hay que estar más atento, por favor. Me voy a dar aquí más opciones. Nueva medida. Listo. Muy bien. Y ahora voy a explicar justamente la última buena práctica de DAX y de ahí pasamos a las funciones de fecha y de tiempo. ¿Sí? Mira, acá hay un montón de funciones que vamos a hacer. Dentro de un momento te voy a explicar qué consiste cada función. Pero antes te quiero explicar esto último. Si yo me voy aquí a editar la medida. Si tú quisieras, o si tú, por ejemplo, sabes que aquí hay dos tablas iguales, ¿ve? Aquí hay dos tablas, igualitas son las tablas. Las medidas, claro, son distintas. Las medidas sí son, o los campos son distintos. Pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar la tabla, profesor? En ambos, ojo, en ambos quiero cambiar la tabla. Yo no quiero cambiar uno por uno. Yo quiero cambiar en bloque, más. Para eso sirve esto. Mira, ¿ve? Cambiar múltiples veces la misma tabla. Yo quiero cambiar la misma tabla, profesor. Con otra tabla quiero hacer un intercambio. ¿Puede hacer eso? Sí. ¿Para eso qué vas a usar? Control más F2 o Control Shift más L. Entonces, me acerco a la tabla, al inicio de la tabla, aplasto Control, Shift y L, y mira, ve, automáticamente me selecciona la misma tabla. Me lo pinta de celeste, ¿ve? Fact Sales. Ah, ya, entonces así se puede hacer cambio de múltiples tablas, profesor. Sí, así se puede hacer cambio de múltiples tablas. Listo. Entonces, esas son las buenas prácticas. Entonces, ya con el paso del tiempo, cuando vas practicando, te vas a ir acostumbrando con esto nada más del teclado. Ya no vas a usar nada del mouse. Listo. Ahora, como último. Profesor, ¿qué pasa si yo quiero saber más atajos en Power BI? Esa es quizás una pregunta que se está rondando por la cabecita. Profesor, ¿esos son los únicos atajos de teclado? No, no son los únicos. Son los más importantes para poder trabajar con el lenguaje. ¿Y dónde encuentro más? Vas a aplastar Shift más la tecla de pregunta. Entonces, vamos a retornar. Esto lo vamos a poner igual. Vamos a retornar. Vas a aplastar Shift más la tecla de ¿qué? De pregunta. Hay una tecla de pregunta. Y mira, ahí tienes métodos abreviados de teclado, ¿ve? Ahí tienes, ¿ve? Si tú quieres algunos atajos de teclado, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, ¿ve? Contrae ya. Eso ya te lo dejo para que tú puedas ver. Pero esos son algunos que nos ofrece Power BI. ¿Cómo lo obtengo? Shift más la pregunta. Dentro de un momento va a aparecer. A ver, Shift más pregunta. Ahí está. Listo. Perfecto. Profesor, ¿y referencias para las funciones? ¿Cuántas funciones DAX existen? Hay un montón de funciones, algo de 500 funciones. ¿Dónde las encuentro? En este link que está en tu manual. Le vas a dar un clic y vas a ingresar a Data Analysis Expressions. En resumidas, DAX. Y ahí tienes, ¿ve? Todas las funciones. Profesor, pero eso está en inglés, yo no domino inglés. Muy simple. Clic derecho, traducir a español. Y ya está traducido al español, ¿ve? Ahí tienes todas las funciones de fecha, de hora, mira, ¿ve? Estas funciones ahorita vamos a ver de fecha y de hora, o de tiempo. Hora es igual a tiempo. Entonces, eso vamos a ver, ¿ve? Hay un montón de funciones. ¿Dónde vas a encontrar más de lo que te voy a enseñar? En ese enlace. ¿Dónde la encuentras? En tu manual. Listo. Muy bien. Perfecto.
Entonces, ahí hemos visto las buenas prácticas con DAX y ahora vamos a hacer algo muy práctico. Ahorita, dentro de un momento. Ahorita vamos a hacer. Listo. A las 9 empezamos con el tema de las funciones de fecha y de hora. Sí, nos va a alcanzar el tiempo, media hora es preciso para hacerlo, pero les quiero preguntar, ¿todo está claro hasta ahí o hay alguna pregunta que alguien quisiera hacer? A ver, ¿todo está claro o alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? A ver, me la dicen, por favor, de lo que acabo de explicar. Dice, profesor, ¿podría explicar nuevamente lo de agregar tablas, por favor? Porque en cantidad final me sale 0. Ya, muy bien, estimada. Muy bien. Vamos a explicar esto. Esta es la fórmula, estimada. Esta es la fórmula para hacer esto. Lo único que usted tiene que verificar es esto que usted está viendo. Tiene primero que hacer el llamado a la tabla y luego hacer el llamado al campo específico. Entonces, verifique bien. Puede que sea que le falte un paréntesis, alguna cuestión. Entonces, revíselo bien, por favor. En todo caso, le copio la fórmula para que lo pueda tener y pueda verlo y analizarlo de mejor manera. ¿Sí? Listo. ¿Puede repetir qué atajo hizo primero desde el principio? Los atajos los encuentra aquí, estimado Sergio. En el manual los encuentra los atajos. Sí, cada uno ya hemos ido explicando. No puedo volver a explicar desde el principio. Hemos ido con una secuencia. Entonces, le recomiendo que revise el manual y ahí encuentra los atajos. Ahí están los atajos. Listo, muy bien. Perfecto. Listo. Esos números grandes, ¿cómo los saco? Ah, muy buena pregunta, estimado Ariel. Esos números grandes, ¿cómo los saco? Muy buena pregunta. Lo único que hemos hecho, ¿qué cosa es? Añadir un gráfico de tarjeta. Vamos a añadir un gráfico de tarjeta. Y en el gráfico de tarjeta, ¿qué cosa se ve? Números. Entonces, ¿yo qué necesito ver aquí? Necesito ver cantidad vendida. Entonces, me voy a la última tabla, Sales, y aquí le pongo cantidad vendida. Listo. Ahí tengo ese número, ¿eh? Profesor, pero está en otro formato, no está como este. Muy bien. Te vas a ir aquí en dar formatos objeto visual, valor del globo, y vas a irte a ninguno. Y ahí tienes ese número. Listo, es así como se obtiene esos números, estimado, que me está preguntando. No hay ningún problema. Listo. Perfecto, no tenemos más preguntas entonces. Vamos a continuar, estimados, vamos a continuar con esto, haciendo algo muy interesante. Y sé que vas a quedar contento el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Ya teniendo la cantidad vendida, la cantidad de vuelta, la cantidad final, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, imagínate que tú no quieres ver de manera general, no lo quieres ver de manera general. O sea, este es el general, en sí de todo. Pero ¿qué pasa si yo deseo verlo, profesor, mediante, a ver, mediante qué? Mediante una categoría de producto. Entonces, si tú te vas aquí, vas a irte aquí. Mediante estas categorías, tú quieres verlo. O sea, necesitas ver cuánto se ha vendido en audio, cuánto se ha vendido en cada uno de ellos. Ah, muy buena pregunta. ¿Cómo lo hago para que verlo mediante una tabla? Lo único que tienes que hacer es decir, preguntarte, ¿dónde se encuentra esto? ¿Dónde se encuentra este campo? Audio, TV, video, ya, eso se encuentra en la tabla categoría de producto o product category. Ya, muy bien, entonces me dirijo a esa tabla. ¿Qué campo es, profesor? Es el segundo campo, que dice categoría de producto. Ya, muy bien, entonces eso voy a hacer en mi informe. Me dirijo a categoría de producto y cliqueo el tema de ¿qué? De product category. Y mira, me aparece, ¿ve? Me aparece esto que yo necesito. Ya está, profesor, ya tengo las categorías de producto. Perfecto, eso es lo que quería.
Profe, en los subtítulos de las tarjetas a mí me sale suma de 6 quantity. Veo que a usted no. Suma de 6 quantity. No, no le debe salir eso, estimado. Es muy raro. ¿Por qué le sale suma de 6 quantity? No, no le debe salir eso, estimado. A menos que usted haya creado otra medida. O quizás esto ha hecho. Si ha hecho esto, ya, eso es otra cosa. Si usted ha cambiado, eso ya es otra cosa. Si usted ha cambiado aquí, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero normal debe de salirse así. Debe de salirle así. No hemos hecho nada, nada nuevo. ¿Sí? A mí me sale suma de 6 quantity. Muy bien. Listo. Entonces, a lo que iba, estimados participantes, como les decía, yo tengo ya las categorías de cada producto. Todas las categorías son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías. Ya. Ahora, necesito ver cuánto se ha vendido en cada uno. Ah, muy simple, profesor, algo muy simple. Entonces, ya tengo en esta tabla, ¿qué cosa tengo? La categoría de producto. Ahora, ¿qué necesito? Las ventas, sales quantity. Y mira, aparece, ¿ve? Aparece, mira, aparece cuánto se ha vendido, ¿ve? Ahí está. ¿Y cuál es el total? Este es el total, ¿ve? Lo que está abajo. Ah, chamacán, profesor. Ya está, usted está analizando de manera más detallada. Sí, lo estoy analizando de manera más detallada. Ojo, estas es las ventas de acuerdo a cada categoría. Y ahí está, ¿ve? Me lo hace la división. ¿Y cuánto suma en total? Debe sumar esto. Ah, chévere, profesor. Ya me está gustando esto. Sí, está muy interesante. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito ver en esta misma tabla las devoluciones? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedes hacer. Lo único que tú tienes que hacer es irte aquí y decirle esto. Y mira, ahí está, profesor, ¿ve? De manera más detallada. Ahí está de manera más detallada. ¿Ve? Ventas, cantidad de vuelta. Ya lo tienes. Ya está. Ahora, pero aquí, profesor, ¿cuál sería la cantidad final que me quedaría? Venta menos devoluciones. ¿Sería la resta, sí o no, de esto, de cada uno de ellos? Sí, efectivamente, sería la resta. ¿Y cómo lo obtengo? Muy simple. Solamente selecciono la nueva medida que acabo de crear. Y listo. Ahorita va a aparecer. Un momento. Ahí está. Y listo. Mira, ¿ve? Ahí está, profesor. En una tabla ya tengo por cada categoría, ¿ve? ¿Cuánto es la cantidad final? Y si yo la sumo, es esta cantidad, ¿ve? De manera más detallada. Ah, qué chévere, profesor. Entonces ya tengo una vista general y una vista más detallada. Y esto puedo seguir haciéndolo más detallado, profesor, porque aquí había subcategorías. Sí lo puedes hacer. Pero eso ya lo haces ¿con qué? Con matriz. Ya no lo haces con tabla. Porque cuando tienes más de más subcategorías, eso lo expliqué en un masterclass, tiene que hacer con matriz. Eso lo tienes que hacer con matriz. Listo. Y así, tú puedes segmentar o mostrar en una tabla, no por categoría de producto, tú puedes mostrar por canal. ¿Lo puedo hacer, profesor? Sí lo puedes hacer. ¿Por qué no? Mira, te vas a ir a canal, el nombre del canal, ahí están los 4, tú le dices, ¿qué necesitas? Ventas de ese canal. Necesito las ventas, necesito la cantidad y necesito la final. Y ahí está, ¿ve? Ahí lo tienes en una tabla. ¡Ah, qué bacán, profesor! Ahí lo tengo, mira, ¿ve? Listo para trabajar. Sí, ahí está, ¿ve? Listo. Así puedes ir detallando en cada tabla. Listo. Ahí lo tienes.
Ahora, profesor, otro tipo de gráfico que puedo hacer con esto, ¿se puede? Por supuesto que se puede. Pero eso sí, cuando son tipos de gráficos tienes que tener mucho cuidado. Porque normalmente cuando son tipos de gráficos, cuando son otros tipos de gráficos que no sea tabla, ¿qué normalmente se usa? Se usa un campo de texto y un campo numérico. Ah, ya, entonces aquí yo necesito ver la cantidad final nada más. Quito esto y lo puedo mostrar en una barra. Ahí está, ¿ves? Listo, ahí lo tienes. ¿Ya está, profesor? Sí, está igualito. ¿Puedo mostrar solamente cantidad final? Sí, lo puedes mostrar. A ver, quitas este, y lo puedes mostrar inclusive así, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Listo, ahí están las categorías. Perfecto. Cambiar el orden, profesor. Clic, ordenar eje. Ahí está, ¿ve? Ya está ordenado. Formato, forma, ya. Eso ya lo has visto en el nivel básico. Listo. Ya está. Entonces, eso se puede hacer. Sí, eso se puede hacer. Y ya el día lunes te expliqué cómo se hacen con marcadores, con botones ya, para poder esto hacerlo automáticamente modificable. Con botones. Ojo, esto lo puedes hacer así. Canal name, mira, añades un segmentador y todo cambia, mira. Mira, ¿ve? Todo cambia. Ahí está. Todo cambia. Pero yo no necesito hacerlo de esta manera, yo quiero hacerlo con un botón. Muy bien, tienes que grabar tus acciones, recuerda que todo parte desde lo inicial, lo segmentas, lo ocultas, grabas un marcador, le añades un botón y lo anexas. Eso lo vamos a ver en la quinta clase, con el informe que vamos a hacer desde otra data de Excel. Listo, muy bien, ya estamos 9:01 de la noche. Listo. Vamos a empezar con las funciones. La clase 3 y la clase número 4 no vamos a ver mucho de esto, de la vista informe. ¿Dónde nos vamos a centrar en la clase 3 y en la clase 4? En la vista datos. Vamos a dirigirnos a la vista datos, vamos a irnos a trabajar DIM Calendar, o sea, la tabla calendario, la dimensión calendario, que ahí vamos a trabajar el tema de las funciones de fecha y de tiempo. ¿Cuáles son las funciones de fecha y de tiempo más conocidas? Esta que tú ves aquí. Esta que tú ves aquí. Fíjate. Tenemos cómo extraer el año, cómo extraer el mes, cómo extraer el día, el trimestre, la semana del año, el día de la semana, imagínate, ¿cuál será el día de la semana de algo? No lo sé. Y los días de diferencia. Bacán, profesor. Chévere, sí. Entonces, empezamos con la primera función. Quizás alguna vez has visto en Excel que se puede extraer el año, profesor, de una columna o de toda la fecha. Sí se puede extraer el año. Entonces, en Power BI habrá esa función que nos permita extraer el año. Sí, efectivamente, existe esa función. Y vamos a ir de frente ya a la parte práctica. Imagínate que yo necesite solamente extraer el año de este date que, o sea, imagínate, este es 3 de enero del 2005, son distintas fechas, y yo necesito extraer, ¿qué cosa? El año. O sea, 2005, nada más el año. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí, profesor, en esta tabla? Vamos a crear una nueva columna. Así vamos a trabajar clase 3, clase 4. ¿Qué cosa vamos a crear? Columnas. Y en esas columnas vamos a hacer uso de las funciones de fecha, de hora y de lo que venga. Entonces, vamos a crear una nueva columna. Vamos a crear una nueva columna. Vamos a crear una nueva columna. Ahí está, hemos creado la nueva columna.
Repito, por si te has atrasado un poco, solamente lo único que he hecho, ¿qué cosa es? Dirigirme a datos e irme a Dim Calendar. Y en Dim Calendar, ¿qué cosa he hecho? He creado una nueva columna. Listo. Y me está creando mi nueva columna. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta nueva columna, profesor? Ahorita vamos a ver otra. ¿Qué ha pasado? Se crea una nueva columna. Listo. ¿Cómo se va a llamar esta nueva columna? Esta nueva columna se va a llamar año. Así se va a llamar. Año. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta columna año? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a qué? Al año. Imagínate que yo tengo una fecha completa, pero yo quiero extraer el año. ¿Cómo hago? Esta es la función. Esa es la función, ¿eh? Esa es la función. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Si yo quiero extraer el año, year, así se llama, year, año en inglés, abres tu paréntesis y mira, ¿ve? Dice, devuelve el año de una fecha como un número entero de 4 dígitos. O sea, tú sabes que el año tiene 4 dígitos. Entonces, va a devolver el año nada más de una fecha en especial. Has hecho el llamado a la función. ¿Qué necesitas como argumento dentro de esa función? Una fecha. Entonces, ¿dónde se encuentra esa fecha, profesor? Se encuentra en esta columna o en este campo. ¿De qué tabla? De esta tabla, dim calendar. Ah, muy bien. Hago el llamado dim calendar, hago el llamado y automáticamente le digo, necesito el date que. Estoy haciendo uso de buenas prácticas inclusive. Estoy moviendo esto con los cursores, para arriba, para abajo, o las direccionales. Ya lo tengo. Pulso Tab. Y listo. Cierro el paréntesis. Y ya está. ¿Ya está, profesor, mi primera función? Sí, ya tienes tu primera función. Y simplemente le das un enter. Y mira, automáticamente te extrae el año, ¿eh? Te extrajo el año de esa única fecha que tú tenías por ahí. Ah, qué chévere, profesor. Mira, me ha extraído el año de esa función. Imagínate que yo tengo una fecha. Yo quiero el año nada más. Ahí tienes con esa función, ¿ves? Año 2005. Y así, hasta el último registro. Entonces, si tú quieres ordenarlo inclusive, vas aquí, orden ascendente, y ahí está, ¿ves? Desde el 1 de enero hasta el último año. ¿Cuál será el último año? 2011. Ahí está en orden, ¿ves? Listo, ya has extraído el año de una fecha. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿O alguien ha tenido alguna dificultad? A ver, me indican, por favor, si alguien ha tenido alguna dificultad, tiene alguna pregunta, la puede hacer, no hay ningún problema. Todo claro, ¿verdad? ¿O alguien está teniendo alguna dificultad? Bueno, parece que todo está bien, no hay ningún problema, vamos a continuar entonces. Al agregar una función, no hay problema que pongamos en mayúsculas. No, estimado, no hay ningún problema que usted lo ponga en mayúsculas. Si usted se da cuenta, inclusive la función está en mayúsculas, estimado. La función está en mayúscula. Normalmente las funciones de el lenguaje DAX están en mayúscula. ¿Sí? Así que no hay ningún problema por ello. Listo. Perfecto. Muy bien. Listo, continuamos. A ver, a mí me sale luego punto año. Ya, eso ya es un nivel un poco más avanzado, estimado Ricardo.
¿sí? Eso ya es un nivel un poco avanzado. Eso ya es parte de un complemento, ¿sí? Eso ya es parte de un complemento. Listo. Muy bien. Continuamos. Profesor, si yo quiero extraer el mes de esa función, el mes de esto que tú estás viendo aquí, el mes, ¿cómo hago? Yo quiero extraer el mes, o sea, 01, 02, 03, ¿cómo hago? Muy bien, para eso existe, me sale todo 1905. No, no, muy raro, no le puede salir 1905, estimado. Es algo muy raro, ¿sí? Verifique bien, por favor, que esté esto. Voy a copiar inclusive la fórmula. Voy a copiar la fórmula. Ahí está, para que lo puedan detener. Listo, a ver. Ahí está. Perfecto. Bórrale punto A. Ah, sí, es verdad. Quizás usted se ha confundido, al final le ha salido punto año. Tenga mucho cuidado. Si solamente hemos cerrado, ¿dónde? Hemos cerrado en. ¿Dónde hemos cerrado? Ahí está. Esto no es necesario. Ya, esto no es necesario. Esto ya son complementos que quisiera explicarles, pero tiene un cierto detalle. ¿Listo? Entonces simplemente cierre el paréntesis. Ya está. Y un enter. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo deseo extraer el mes, profesor? ¿Qué pasa si yo deseo extraer el mes? Muy bien. Vamos a crear una nueva columna. Entonces, vamos a la tabla. Vamos a la tabla. Un ratito. Un ratito ya. Vamos a ir a la tabla. Vamos a ir a la tabla. Vamos a ir a la tabla. ¿Ya? En la tabla, nueva columna. Listo. Y en nueva columna, ahí se va a crear una nueva columna. ¿Y qué necesitamos o qué deseamos de esa nueva columna? Extraer el mes. Entonces, vamos a ponerle mes, así, mes, ya que va a ser igual. Mont, abres tu paréntesis, igualito. Devuelve el número del 1 al 12 que represente el mes. Perfecto. ¿Qué necesitas como argumento? La fecha. ¿Y dónde se encuentra la fecha? En el campo date key o día de esa misma tabla. Entonces, ya haces el llamado dim calendar, buscas, mira, buscas. ¿Qué necesitas? El día, date key. Tap, lo completas y lo cierras en paréntesis. Y simplemente le das un enter. Y ya está, ¿ves? Ya está el mes. Y ahí está, ¿ves? Ya tienes el mes. El número del mes. Ahí está. 1 de enero, ahí está. 1 es por el de enero. 2 de febrero, así hasta el 2. Listo. Entonces, esa es la segunda función, mes. Profesor, ¿y qué pasa si yo quiero extraer el día? Muy bien, haces lo mismo. Si tú quieres extraer el día, te vas a acá, datos, la tabla, nueva columna, y haces lo mismo. Lo mismo, ¿cuál es, profesor? La misma rutina. Antes del igual, ya sabes qué cosa es, el nombre de la columna. ¿Cómo se va a llamar la columna? ¿Cuál es el encabezado? Se va a llamar día. ¿Qué va a ser igual día? Day, abres tu paréntesis, se devuelve un número del 1 al 31 que represente el día del mes. Perfecto. ¿Qué necesitas como argumento?
el día o la fecha. ¿Y dónde se encuentra la fecha? ¿En dónde se encuentra? En campo día de la tabla Dim Calendar. Entonces haces el llamado a la tabla Dim Calendar, ahí lo tienes y buscas. ¿Qué necesitas? Date que. Tab y cierras tu paréntesis. Listo. Ya está, ¿ves? Ya está, profesor. Ya lo tengo listo. Muy bien. Ahí lo tienes. Está cargando un poquito. Vamos a esperar. Y ahí lo tienes. Y ahí está, ¿ves? Listo. Ahí está. Ahí lo tienes hasta el final. Ya lo has separado, ¿eh? La fecha, tú lo has separado en año, mes y día. Año, mes y día. Profesor, ¿y qué pasa si yo quiero unirlo? Si yo quiero unirlo, aquí debe haber una función que se llame fecha o date, donde nos va a pedir día, mes y año. En el Excel existe esa función que se llama igual fecha, día, tal, tal, tal. Acá no sé si existirá, la verdad, pero como le digo, algunas funciones son idénticas o parecidas al Excel. Para el nombre del mes, muy buena pregunta. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Para el nombre del mes, eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Perfecto. No hay ningún problema. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. A ver, ¿qué función más tenemos? Tenemos trimestre, estimados. Tenemos trimestre. ¿Qué significa trimestre? El año dividido en 4 partes. En 4 partes, sí. En 4 partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el trimestre. Ya vamos a calcular el trimestre. Listo. Entonces, nueva columna. Nueva columna. ¿Cómo se va a llamar mi tablita? Mi columna, trimestre. Trimestre se va a llamar. Entonces, aquí es trimestre. Trimestre. Igual. ¿Qué va a ser igual? ¿Qué va a ser igual? A quarter. Así se llama la función. Quarter. ¿Qué va a hacer eso? Quarter va a devolver, ¿ve? 1, 4. 1, 2, 3 o 4. Depende hacia dónde represente el trimestre. ¿Qué necesito como argumento? Fecha. ¿Dónde se encuentra la fecha? En Dim Calendar. Ahí se encuentra la fecha. En Date Que. Ahí lo tienes. Tab. Lo cierras y listo. Le das un enter. Ahí tienes el trimestre. ¿Ve? Ahí tienes el trimestre. Ahí tienes el trimestre. ¿Ve? Trimestre 1, así hasta el 4. Perfecto. Ya tienes lo que viene a ser el trimestre. Profesor, la semana del año. Si yo quiero saber cuál es la semana del año de mi fecha, ¿cómo hago? Porque hay 52 semanas en el año. ¿Cómo se obtiene esas semanas del año? Muy buena pregunta. ¿Cómo se obtienen las semanas del año? Existe una función, dice si quiero que tenga formato tipo fecha, ¿cómo se hace? ¿Qué cosa desea que tenga formato tipo fecha, estimado? ¿Esto? Si usted quiere que esto tenga formato tipo fecha, eso debe venir desde el mismo origen de datos, estimado. ¿Sí? Desde el mismo origen de datos debe venir con ese formato de fecha. ¿Ya? Con ese formato de fecha debe venir desde el mismo origen de datos. Aquí tú no lo puedes cambiar el formato. Aquí ya tú no lo puedes cambiar, ¿ve? Aunque aquí sí. Aquí. Formato, ahí están los formatos, ¿ve?
que tú deseas. Pero ojo, siempre y cuando desde el origen, venga con ese formato. ¿Sí? Porque, a ver, vamos a probarlo. Mira, número entero. Aquí no existe fecha, ¿ve? No existe para cambiar fecha. Entonces, ¿qué te sugiero? Que desde el origen venga con la fecha, con ese formato hecho, ¿ya? Para que no tengas ninguna dificultad. Las nuevas columnas tampoco las vas a poder cambiar, estimado. Las nuevas columnas tampoco las vas a poder cambiar, porque tú solamente has extraído el año. Tú has extraído el año aquí. No has extraído una fecha, no. Tú has extraído un número. ¿Cuál es ese número? El año. No has extraído completo ese número. Mes igualito. Igualito. No hay para cambiar el formato, ¿eh? No hay para cambiar formato. No existe. Aunque aquí, ya. Aunque aquí, ya sí podría ser. Ya. Listo. Entonces, lo que te sugiero, primeramente, es que aquí tenga el formato de fecha desde el mismo origen de datos. Y ahora aquí, normalmente son números. Y aquí, tipos de datos, lo puedes cambiar, fecha. Listo, ahí lo tienes. Y ahí lo puedes cambiar. Listo, muy bien. Perfecto. Sí, así es. Muy bien, ya tienes año, mes, día, trimestre. ¿Qué falta, profesor? La semana del año. Ay, ¿cómo obtengo eso? Muy bien, muy buena pregunta. Vas a crear una nueva columna, te vas a ir aquí a datos, dim calendar, nueva columna, y vas a crear. ¿Cómo vas a poner? Semana del año. Entonces, acá vas a poner semana, año, pues. Semana vas a poner, semana no. ¿Y aquí va a ser igual? ¿Qué va a ser igual? Week num, así se llama la función, week num, week num. Week num, ¿qué significa en inglés? Número de la semana. Listo. ¿Qué pasa aquí, profesor? Pones la fecha. Esto tiene ya dos argumentos, ¿eh? ¿Qué nos devuelve? El número de semana del año. ¿Qué hace, profesor? ¿Qué haces aquí? Week num. Pones la fecha. Dim calendar. Dim calendar, pones la fecha. En este caso, ¿dónde está la fecha? En el campo date key. Entonces, tab. Y ahora sí. Aquí, como hay dos argumentos, tú le pones coma. No le vayas a poner punto y coma, estimado. Yo sé que en algunas tablas, algunas funciones, tú le puedes poner punto y coma. Pero tú en este caso, en lenguaje DAX, trabajas solamente con coma. Trabaja con coma, ¿sí? Ya acá no depende la configuración del teclado, no. En el Excel puede pasar eso, que sea coma, punto y coma. Pero aquí la sintaxis inclusive te ayuda. Dice coma, no le pongas punto y coma. Y aquí hay que tener mucho cuidado en el return type. Profesor, ¿qué significa esto? Este es un argumento más que te pide. ¿Y cuándo voy a usar uno? ¿Cuándo voy a usar dos? Aquí hay para leer más. Leer más, haces control espacio. Haces control espacio. Vamos a ver. Ah, ya. Listo. ¿Para qué sirve el 1, profesor? ¿Para qué sirve el 1? Justamente aquí dice, ¿ve? Y para eso tienes que tener más o menos un conocimiento de inglés. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo lo traducimos? ¿Cuándo usamos 1? Cuando el día de la semana empieza el domingo. Cuando la semana empieza el domingo, así es en otros países, estimado. En el Perú se puede decir, no, ya la semana, profesor, empieza el lunes. Claro, pero en otros países la semana, ¿cuándo empieza? El domingo, porque así es. Según otras religiones, la semana empieza el
domingo en otras religiones, que no es la católica, hay varias religiones. En otras religiones su semana empieza el domingo. Ah, pues si de tu semana empieza el domingo, ¿qué pones? 1. ¿Y cuándo voy a poner 2, profesor? Cuando mi semana empieza el lunes. Ah, eso estamos en Perú, profesor. Mi semana empieza el lunes. Sí. Tienes que ponerle el número 2. Listo. Simplemente le das un enter y ya está. Entonces ahí te va a calcular el número de la semana. Ahí está tu número, ¿eh? Tu número de la semana. Entonces, debe haber hasta 52 semanas. Listo. Y es así como tú obtienes el número de la semana. Para terminar, estimados participantes, vamos a hacer estas dos funciones. Día de la semana. ¿Qué día de la semana será, profesor? ¿Cuál será el día de la semana? Muy buena pregunta. Entonces, igualito haces. Entonces, vas a crear una nueva tabla, datos, dim calendar. Vas a crear nueva columna. Y lo que tú vas a hacer, ¿qué cosa es? Día de la semana. Entonces, pones día, semana. ¿Qué día de la semana es? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7? Ya sabes, 1 es ya sabes, ¿no? 1 es lunes, 2 así. Y 7 es el domingo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Igual, week, semana. Weekday. Ahí dice weekday, ¿ve? Dice, devuelve el número del 1 al 7. Perfecto. Entonces, tú dices, ¿cuál es mi fecha? Dim calendar. Ya tienes la tabla. ¿Dónde está? En DateKey. Tab, coma, y aquí sucede lo mismo, ¿eh? Aquí sucede lo mismo. 1, pones cuando inicia el domingo, justamente aquí te está indicando domingo es 1, y sábado es 7. Ah, no, no es mi caso, profesor, porque mi semana inicia el lunes. Sí, perfecto. El 2 es cuando el día o la semana inicia lunes y termina domingo. Y 3 es cuando la semana inicia martes y termina lunes. ¿Qué número debemos de poner? El número 2. Ahí está, mira, ¿ve? Monday 1, lunes el número 1 y el domingo 7. Cierras tu paréntesis y le das un enter. Y ya está, ¿ve? Listo, ya tienes tu día de la semana. El 1 es lunes y así, ¿ve? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, ¿ve? Entonces, ahí está, ¿ve? Ya está. Listo, dice, después de realizar una función tengo que darle símbolo al símbolo buena, porque si le doy enter me sale que continúe escribiendo. A ver, después de realizar la función tengo que darle al símbolo. No, no necesariamente, estimado, solamente cierra el paréntesis y le da un enter. No hay ningún problema, no es necesario que usted le dé al símbolo. Cierro el paréntesis cuando termino mi función y le doy un enter. No va a suceder que continúe escribiendo, no hay ningún problema. Listo. Y para terminar, estimados participantes, esto ya es un poquito más complejo. Esto ya es un poquito más complejo. Quizás tú te preguntarás. Dice, me sale hasta la semana 53. ¿No hay problema? Por supuesto, estimada Dana, no hay ningún problema. Quizás el año sea un poquito más, puede ser un año bisiesto y una semana más hacia pasado. Pero normalmente debe tener 52 a 53 semanas. Eso es lo normal. A ver, dice, ¿no es obligatorio colocar el número 3? Por supuesto que es obligatorio, estimado Sergio, colocar este segundo argumento. Si tú no colocas ese segundo argumento, tú no le estás diciendo cuándo estás empezando tu semana. Eso es muy importante colocar, 1, 2 o 3. Eso te va a indicar inclusive el lenguaje DAX. El lenguaje DAX es intuitivo. Y es como en el Excel, te guía, te dice qué cosa significa cada código y todo. Listo.
Muy bien, para terminar esto, vamos a ir a otra tabla, ¿ya? Esto ya lo hemos hecho en la tabla calendario. Para terminar esto, vamos a ir a otra tabla. La tabla se llama DIN Promotion. Listo. Fíjate, estimado participante, yo aquí tengo dos fechas. Una fecha de inicio y una fecha final. Yo tengo una fecha de inicio y una fecha final. ¿Qué pasa, profesor? Siempre me ha sucedido que deseo saber cuántos días han pasado entre esas dos fechas. Ah, claro, ¿cuántos días han pasado entre dos fechas? Sí, claro, porque puede ser que el pago lo haga por día, por semana, por mes, dependiendo. Pero si yo deseo saber cuántos días han pasado entre esas dos fechas, ¿cómo hago? Yo sé que en Excel hay una función que nos permite calcular la diferencia entre fechas. ¿En Power BI existe? Sí existe. ¿Y cómo se llama esa función? Pues muy simple. Se llama DateDiff. Y justamente aquí te voy a explicar cómo se hace. Entonces, vas a crear aquí en la tabla de promoción, vas a crear una nueva columna. Y con esto termino la clase del día de hoy. Vas a crear una nueva columna en donde vas a poner, ¿cómo se llama esta nueva columna? Días de diferencia. Así se llama. Días diferencia. Diferencia de días, así pongo. Diferencia de días. Pegadito. Listo. O separadito ya. Listo. ¿A qué va a ser igual? La función se llama DateDiff. Así se llama la función. DateDiff con doble F. Dice, ¿qué cosa dice esa función? Devuelve el número de unidades entre las dos fechas de entrada. Dice ahí, ¿ve? Inclusive te da los argumentos. Tienes que poner una fecha 1, una fecha 2 y el intervalo. El intervalo básicamente tú le vas a decir cómo deseas que sea esa diferencia. Día, mes, año, semana, como deseas. Muy bien, imagínate que yo quiero calcular cuántos días de diferencia hay entre esas dos fechas. Puede haber 5 días, 30 días, 45 días, ya. Necesito calcular. Entonces, ¿qué voy a poner en fecha 1, estimado participante? Tú vas a poner la fecha de inicio. ¿Cuándo ha iniciado esta promoción? Esta promoción que tú estás poniendo. Esta promoción. Porque las promociones tú tienes que lanzarla por días, pero yo no sé cuántos días se ha lanzado esa promoción. Muy bien, aquí estás para que lo calcules. Entonces, pones, ¿qué cosa? Tienes que poner, ese dato. Entonces, ¿qué pones? Haces el llamado a la tabla, DIN Promotion, buscas Start Day, o sea, cuándo ha iniciado la promoción. Tab, ya lo tienes. Coma, ya has puesto la primera fecha, que es la fecha de inicio. La fecha final, ¿cuándo ha terminado? Igualito. DIN Promotion, pones fecha final o that end date, fecha final, eso significa en español. Tab, coma. Y mira, en el intervalo te da varias opciones, ¿ve? Dice día, hora, minuto, mes, trimestre, segundo, semana, año. Como tú quieres. Ah, profesor, yo quiero día. Pues pones day. Ese es el intervalo que va a calcular entre esas dos fechas, por día. Simplemente le das un enter y automáticamente te va a calcular los días de diferencia, ¿ve? Mira, esos son los días de diferencia que existen. Y efectivamente, aquí hay algo de 7 años, creo. Si tú calculas 7 por 365, ese número te debe dar. Pero ten en consideración que hay años bisiestos, hay febrero que no tiene 30 días y algunas cuestiones más. Pero así te deben de salir los días, ¿ve? 89 días, sí, aquí puede haber 89 días, porque son algo de 3 meses. Considera que febrero tiene uno menos y ahí ve, exacto 89. Así se calcula la diferencia de días, ¿ve? Ahí calculas tú
la diferencia de los días. Listo. Entonces, con esto hemos terminado, estimados participantes. Ya sabes, si necesitas averiguar más funciones de fecha y tiempo, este es el enlace, lo encuentras en tu manual. Y aquí te voy a explicar un poco dónde está. Vamos a cambiar a español, clic derecho, traducir a español. Y ahí dice funciones de fecha y de hora. ¿Ve? Ahí tienes las funciones de fecha y de hora. Listo. Ahí tú lo puedes observar, inclusive ahí ahí está, ¿ve? Su sintaxis y todo. Hay un ejemplo, ahí lo tienes. Entonces te recomiendo que lo revises y lo puedas aplicar en esto que estamos viendo. Pero yo te estoy trayendo las más importantes, las que te pueden ser necesarias. Listo, eso sería todo, estimados participantes. Agradecerles nada más por su tiempo el día de hoy y ya nos vemos en la tercera clase del día viernes, que vamos a ver las funciones lógicas y las